Vamos a hablar del caso del famoso restaurante que un empleado termina haciéndolo quebrar. A mí me suena a una historia utilizada para la reforma laboral, pero que ¿por qué tendría que pagarle tanto dinero? ¿Y cuánto se llevaron los abogados de estas dos partes? Porque si no, ¿cómo lo explicás, Eli? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí se dio una combinación explosiva, porque recordemos que el empleado inicia su demanda por despido en un momento que teníamos la doble indemnización y que también había multas por empleo mal registrado. Luego la doble indemnización se sacó con el tiempo. Claro, pero Entonces, eso esperá. ahí ya de entrada, Empleo, sí. Eli, empleo mal registrado es un problema del empleador, no del empleado. Porque acá la culpa parece que el empleado infiel hizo cerrar el restaurante. Hay que decir las cosas como corresponden. Si había una multa por un mal registro, es de parte del restaurante, uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires. Sí, en este caso el problema también eran las propinas. Entendamos que las propinas son una parte importante del sueldo de un trabajador gastronómico y en ese momento no se registraban en el recibo de sueldo. Eso también dispara un empleo mal registrado. Ahora la legislación cambió desde el año pasado justamente con el tema propinas y quedó claro que las propinas no son parte del sueldo, que inclusive uno las puede depositar en el CBU del empleado, que pueden ir por otro canal, eso quedó claro. Pero en ese momento también era muy confuso y toda la legislación indicaba que si no le ponías las propinas en el sueldo, estabas mal registrado. El empleado, también la combinación fue que tenía muchos años de antigüedad allí, 24 años de antigüedad, y sí, hay que tener, los empleadores tienen que ser muy cautelosos y cumplir con todas las normas de la ley de contrato de trabajo, porque por no cumplir con alguna de las normas pasó esta combinación explosiva que se llevó Sí. a 200 millones de pesos. La pregunta, Eli, de muchos es, ¿no había tope indemnizatorio en algunos rubros? Esto tiene que ver con el sindicato gastronómico. ¿A cuánto ascendió la suma para que tenga que cerrar un hotel o un restaurante? O si fue una excusa para, en esta situación de recesión, aprovechar a decir, bueno, esto me declaró en quiebra. Otra de las grandes dudas de la sociedad. Lo que sucedió también en este caso, que realmente el monto fue muy alto, realmente un restaurante, por más exitoso que sea, no puede afrontar 200 millones de pesos de una indemnización laboral, pagarlos todos juntos, como está la ley ahora, más, como vos decís, después los honorarios, porque después que se paga la indemnización, vienen los honorarios de los peritos, contables y de los peritos y también de los abogados. Por lo tanto, eso le sumará en costas un 20% más. Primero viene el embargo por la parte capital y luego por la parte de todos honorarios. Lo que tenemos que entender que esto viene desde la época de la pandemia. Nosotros lo vimos muchísimos casos. Este caso salió a la luz, pero hemos visto otros casos de juicios de un tamaño lógico en la época de la pandemia que luego se dispararon a montos así exorbitantes. ¿Y por qué sucedió esto? Aquí se combinaron varias cosas. Primero, la inacción de la justicia. La justicia, pensemos que estuvo prácticamente 2 años sin trabajar. En toda la pandemia, la justicia no estaba preparada para trabajar online, para hacer las audiencias online. Por lo tanto, la justicia se paralizó durante 2 años. Eso, cuando los juicios después avanzaron, hubo que pagar los intereses y la actualización de esos 2 años. Los coeficientes para actualizar, la jueza en este caso tomó todo lo que es la inflación más un interés que se capitaliza y se vuelve a capitalizar. Ningún ahorro nuestro hubiera dado, si nos debían 9 millones de pesos en época de la pandemia, hubiéramos llegado a 200 millones de pesos. Pero esto sí llegó, fue una combinación realmente muy mala de inflación más índices que se fueron capitalizando y capitalizando, lo cual parecería que es como un enriquecimiento tan grande y tan insólito. Y luego también pasó en la pandemia, y muchas de las pymes que nos están escuchando, de las empresas, lo deben saber y quizás lo sufrieron, que cuando el personal tenía prohibido trabajar, recordemos, pandemia, se cerró el país completo y estaba prohibido ir a trabajar, Claro, prohibido. Por lo tanto, si no los tenías empleados permiso. tomaron
Claro, lo que no era esencial. Entonces, los empleados a veces tomaron otra vida, a veces se fueron a vivir a otro lugar, empezaron a emprender de otra manera, o se dieron cuenta que ya no querían seguir trabajando en ese lugar. Cuando fue el momento de reincorporarse, como pasó en el caso de este trabajador, el trabajador no se reincorpora y el empleador le manda una carta documento diciendo que ya tenía que reincorporarse, que se habían habilitado dos delivery. A lo cual el empleado mandó carta documento, es como el joven del truco, mató con un as de espada diciendo yo estaba mal registrado y me doy por despedido.